No sé si ya te ha tocado tener la moneda de 20 pesos de la Marina en tus manos. En mi caso, la acabo de recibir y debo decirte que encontré cosas muy interesantes en ella. Hoy te diré cosas que estoy seguro que no sabías, además del precio actual y cómo la puedes conseguir de forma fácil. La primera cosa curiosa que encontré es que, como podrás ver, esta moneda, aunque tiene fecha de 2021, en realidad comenzó a circular a partir del 4 de octubre de 2022. Esto se debe a que su fabricación siempre ocurre meses antes de la liberación por la gran cantidad que deben ser acuñadas. Seguramente se estuvo acuñando desde 2021, ya que en el 2021 se cumplieron 200 años de la creación de la Marina Armada de México. Por eso en el exergo tenemos las fechas 1821 y 2021, además de la denominación en grande y en la parte superior la leyenda que reza Bicentenario de la Marina Armada de México. Esto ya nos da una idea de los motivos que veremos en el centro, y aquí es donde inicia lo más interesante. En el centro, todos los motivos tienen que ver con la conmemoración de estos 200 años, y lo que nos presenta es el pasado, presente y futuro de la fuerza y poderío naval de México. En la parte central del núcleo tenemos dos motivos que representan el glorioso pasado de la defensa del país, pues fue el 4 de octubre de 1821 que se crea la Armada de México como parte del Despacho de Guerra y Marina, y su primer secretario fue el teniente de navío José Antonio de Medina Miranda, que es a quien tenemos representado de perfil y grabado en un estilo de contornos, que es como últimamente se han hecho estos diseños. Lo vemos vistiendo un uniforme militar de la época con esos cuellos característicos, y si hacemos un macro acercamiento vemos que el microtexto de la moneda dice en modo abreviado justamente teniente de navío Antonio de Medina Miranda. Tienen que saber que todos estos acontecimientos no ocurrieron arbitrariamente. Todo esto pasaba justo porque en esas fechas en que recientemente se estaba consumando la independencia de México, el último reducto de españoles que se rehusaban a capitular tomaron el fuerte de San Juan de Ulúa, donde todavía estuvieron largo tiempo y desde donde bombardearon el puerto de Veracruz en varias ocasiones. Es en estos mismos tiempos, un año después de la creación de la Armada Mexicana, que en 1822 se adquieren los primeros navíos de guerra, entre ellos las goletas Iguala y Anáhuac, además de otros cañoneros. Pero es la glorieta Iguala la que se considera el primer navío de guerra mexicano en portar la bandera trigarante, y es por eso que esta goleta es la que aparece en esta moneda, recordándonos este evento en nuestra historia. Y justo podemos ver en la popa arriba la bandera mexicana trigarante ondeando en la última vela. Me costó un poco de trabajo apreciarlo, pero tienes que ver que todos esos triángulos son velas extendidas de esa goleta navegando por mares veracruzanos. Si bien esta goleta fue la primera, junto con la Anáhuac, más adelante y para consumar la independencia en el ámbito naval y finalmente expulsar a los invasores, se adquirieron buques aún más poderosos como la hoy legendaria fragata Libertad. Y aunque hoy no revisaremos esta historia completamente, debes saber que finalmente, un 6 de octubre de 1825, las dos fuerzas navales quedaron frente a frente en posición de ataque. Todos los buques mexicanos frente a todos los buques españoles, y los ibéricos, al sentirse débiles y en desventaja, decidieron huir, marcando ese día como glorioso para las fuerzas mexicanas. Y muy poco después, los que estaban en San Juan de Ulúa, ya sin defensa, firmaron su rendición. Así como la glorieta Iguala fue la primera nave de guerra mexicana y luego la legendaria fragata Libertad, así es como a través de los años la hoy Marina Armada de México se ha ido mejorando y acrecentando su poderío naval. Y hoy, en nuestros días, el poder marítimo de México es nada despreciable, de hecho es bastante considerable, y uno de los buques de última generación es la actual patrulla oceánica de largo alcance, que es una fragata de clase Reformador que
para que se den una vaga idea en cuanto a su poder de fuego, tiene un cañón de 57 milímetros, un cañón de 25 milímetros, 6 ametralladoras de 12.7 milímetros, 6 torpedos ligeros antisubmarino, 8 misiles antibuque, 21 misiles antiaéreos antimisil y además misiles antiaéreos de medio alcance RIM 162 y Volv Sea Sparrow. Y este angelito es al que tenemos representado en la parte baja del núcleo de la moneda, y que ya después de ver sus imágenes reales, su silueta grabada lo identifica de manera fehaciente. Incluso en la popa hasta podemos ver una bandera ondeando. Después de ver todo lo que tenemos representado en esta moneda, se ha vuelto quizá, si no mi favorita, sí de las que más atesoraré, y como ya nos tiene acostumbrados el Banco de México y la Casa de Moneda, también tenemos la llamada imagen latente, que además de dar seguridad a la moneda, le da un toque que pone la cereza en el pastel, ya que al inclinarla y con el juego de luces, nos permite ver un ancla que brilla dependiendo de la posición de la moneda. Así que como podrás ver, es una moneda sumamente completa y llena de historia y significado. La ceca de la Casa de Moneda está a la derecha. Pero dime algo, ¿tú ya la tienes? Si ha pasado por tus manos, ¿ya sabías todo esto? Porque la pregunta del millón sería, ¿dónde la puedo conseguir y cuánto cuesta hoy en día? Según la página del Banco de México y lo que está reportado hasta el día de hoy, se han acuñado 5 millones de estas piezas. No sé si este dato sea fehaciente o si esté actualizado, pero considero que son pocas piezas. Sin embargo, aún así puedo decirte que en los bancos aún se pueden ver, o incluso si tienes oportunidad de ir a alguna de las ventanillas de canje, como la del centro de la Ciudad de México, aún las puedes conseguir sin pagar un precio extra. Ahora bien, también podrías conseguirla con algún vendedor de internet, y como la moneda no vale más de 20 pesos, lo que te cobran extra es el servicio de ir por ella, enviarla y demás. Yo sinceramente considero que unos 30 pesos o 40 podrían ser un precio válido para ahorrarte el estarla buscando y para compensar el servicio del vendedor, pero eso ya lo dejo a tu consideración. En lo estricto, esta moneda no vale más de 20 pesos. Y aprovechando que hablamos de sus tecnicismos, te comento que pertenece a la familia C1, mide 30 milímetros de diámetro, es como ya viste de forma dodecagonal y pesa 12.67 gramos. Su canto es estriado discontinuo, está fabricada en su centro en alpaca plateada y el anillo perimétrico en bronce aluminio. ¿Qué te parece? ¿La comprarías a un sobreprecio? Y si es así, ¿cuánto sería justo pagar por ella? Como verás, es una moneda que está llena de simbolismos e historia, y representa muy bien nuestro pasado, presente y futuro en el poderío naval del país. Considero que vale mucho la pena tener una en la colección. Y para terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos y a su me gusta y su suscripción que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal, y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.